Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 14, vamos a leer del versículo 22 al 33. Dice el verso 22: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Esta es palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Vamos a meditar la palabra poderosa de Jesús, de nuestro Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En este pasaje, hermanos, vamos a ubicar la escena, cómo es que se da todo esto. Dice la Biblia que el Señor estaba atendiendo a una gran multitud ahí en un lugar, y les dice a sus discípulos: vayan, súbanse en la barca, y los despidió, y váyanse del otro lado. Y él se quedó solo, dice, orando. Y los discípulos empezaron a obedecer y se fueron. Pero más tarde dice que empezaron a sentir que había una tormenta. Y dice la Biblia que había grandes olas, había un viento contrario, y también dice que les empezó a dar miedo. Se empezó a dar miedo. Y el Señor dice que los iba a alcanzar. Dice la palabra del Señor que Él venía caminando sobre las aguas del mar. Entonces, esto, hermanos, muchas veces el Señor nos está hablando de diversas maneras. Y hoy quiere hablarnos, porque el Señor, así como mandó a sus discípulos, también el Señor nos manda a hacer algunas cosas de parte de Él. Y en el camino el enemigo pone los vientos que son contrarios para que lleguemos a realizar lo que el Señor nos ha pedido. Pero se equivoca el enemigo, porque si el Señor nos mandó a cierto lugar, Él nos va a dirigir para que lleguemos a ese lugar en el cual nos envió. Aunque el enemigo se ponga con un viento muy fuerte a decir: en lugar de que siga para la derecha, lo voy a poner a la izquierda. Pero el Señor, cuando nos manda, Él nos apoya. El Señor, cuando nos manda, Él nos acompaña. Y una palabra también que ahí les expresa a los discípulos, les dijo, cuando miraron, miren, en la barca iban todos los discípulos, puros varones. Pero cuando empezaron a ver que habían olas y había un fuerte viento y que alguien venía caminando sobre las aguas, eso no era normal. Y dijeron: un fantasma. Yo creo que se han de haber abrazado unos a otros, ¿verdad? Hey, Pedrito, ven, ayúdame. ¿Qué pasó, Juan? Mira que ahí hay un fantasma, viene un espanto, dirían aquí en San Cristóbal, ¿verdad? Mire, a veces cuando estamos pasando una situación difícil, vemos las cosas así que nos dan un poco de temor. Pero el Señor les dijo a esos discípulos: tengan ánimo, no temáis, soy yo, aquí estoy con ustedes. Las olas no los van a tirar de
de esa barca. El viento no los va a llevar a otro lado si no le permito. Hay otro pasaje que habla también acerca de una tormenta. En Mateo 8:23 dice que había un fuerte viento y había también una tormenta muy, muy tremenda. Si gustan, lo buscamos, por favor. Ahí retrocedemos unos cuantos capítulos. Y habla también acerca de San Juan 8, del 23 en adelante, y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Diga conmigo, grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muchas veces, hermanos, cuando pasamos momentos de tribulación, momentos de tormenta, muchas veces queremos tirar la toalla. Muchas veces queremos salir corriendo, con miedo. Tal vez queremos ir a la casa del compadre a ver si encontramos refugio. Y a veces nos olvidamos que el Señor está con nosotros. El Señor dice que le dio una orden a los vientos y el mar se calmó. Y también dice la palabra del Señor que hubo paz. Después de esa tormenta hubo paz. Entonces lo que tenemos que hacer es como los discípulos que le dijeron: Señor, mira, sálvanos, ahorita que perecemos. En los momentos difíciles, en los momentos de problemas, tenemos que acercarnos más a Jesús, acercarnos más a Dios, porque Él lo que quiere es que le digamos: ayúdame, Señor. El Señor siempre está ahí dispuesto, porque Él hizo una promesa y dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que está el Señor dispuesto, y lo único que está esperando es que le digamos: Señor, necesito que me eches la mano. Está esperando que le digamos que ya no podemos más con ese problema, que ya no podemos más con esa situación en la cual estamos viviendo. Y el Señor es especialista en reprender y calmar toda situación que estemos viviendo. Entonces, una de las cosas que el Señor nos dice esta tarde: yo no sé qué es lo que estás pasando, yo no sé qué problemas estés, yo no sé en qué tormenta te habrá metido el enemigo o te habrás metido tú con tus acciones, pero una cosa te dice el Señor: ten ánimo, yo estoy contigo. También el Señor me decía, mientras preparaba todo esto, me decía: dile a mi pueblo que no sé, o sea, así me decía el Señor: di esto. Yo no sé quién te trató mal, yo no sé quién te hizo algún daño, no sé quién te esté haciendo una tormenta que con tus propias fuerzas no las puedes solucionar, pero yo sí sé quién te las puede resolver, y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nos va a resolver muchos problemas en los cuales nos hemos metido. Y también, hermanos, una cosa muy importante es que no perdamos de vista que el Señor siempre está dispuesto para apoyarnos. Siempre en medio de nuestras tormentas el Señor interviene. Cuando ya no miramos por dónde más ir, el Señor dice: hijo, aquí estoy, confía en mí. Y mira, también en medio de las tormentas es cuando aprendemos a depender más de Dios. Es cuando aprendemos muchas cosas, porque miren, a veces decimos: yo me voy a meter en problemas. No, nadie está exento, dice la palabra, que todos vamos a ser probados. Y en esa prueba, en ese momento de tribulación, es cuando el Señor nos da grandes lecciones. Una de las primeras es que aprendamos a confiar más en Él. Otra, que también en medio de los problemas podemos saber
a quién vamos a confiar nuestras cosas. Y otra cosa que nos enseña el Señor es que nos debemos meter más con Él, porque el Señor nos está esperando. El pasaje que leíamos primero dice que Él, después de que despidió la multitud, se quedó solo. Dice, vamos a tener momentos de estar en comunión con el Señor solos, derramando nuestras lágrimas. Pero no te preocupes, dice la Biblia también que el Señor guarda cada lágrima de nosotros en una redoma y el Señor luego nos la recompensa. Es importante, hermanos, que sigamos creyendo en el Señor, porque una de las cosas tan importantes que menciona aquí es que le dijo, cuando miró Pedro que venía el Señor, le dijo, si realmente eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Órale, muy valiente Pedro, pues vente. Y Pedro empezó a caminar también sobre las aguas, pero dice que cuando sintió miedo, se hundió. Pero el Señor dice que lo agarró y lo levantó. Eso también, hermanos, muchas veces vamos a sentir que caemos, pero hay una mano poderosa, que es la mano de Jesús, que nos va a decir, mira, aquí está mi mano, levántate. Y muchas veces, a veces estamos así dormidos, dice el Señor, despiértate tú que duermes para que mi luz te alumbre, dice Jesús. Entonces, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de problemas económicos, en este tiempo de tantas enfermedades, el Señor dice, aquí estoy contigo. Levántate, no temas. Y cuando nosotros sabemos que el Señor está junto a nosotros, otra enseñanza que el Señor nos da es que aumenta nuestra fe. Nuestra fe aumenta y también nos volvemos más espirituales. Hacemos más oración, hacemos más ayuno, leemos más la palabra y ya no andamos peleando porque sabemos de que el Señor quiere que estemos en santidad. Cuando hay problemas, hermanos, nos volvemos más espirituales. Repita conmigo, nos volvemos más espirituales. Y también nuestra fe va creciendo. Por eso también, hermanos, una de las cosas que el Señor quiere es que, así como Pedro, que fue un hombre atrevido, si tú me mandas, Señor, yo voy. El Señor está esperando también que te lances a hacer algo, porque a veces nos quedamos cortos. Ante este problema voy a orar, y está bien, se vale orar, pero también hay que accionar. Hay que poner en práctica muchas cosas, porque así también el Señor se manifiesta en que Él está con nosotros. Porque muchas veces si solamente quedamos en pura oración, pues va a pasar un poco más de tiempo para que se resuelva el problema. Pero ¿qué tal si estamos orando y estamos accionando para que ese problema se solucione? Vamos a salir más pronto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, una de las cosas también que el Señor nos dice es que también glorifiquemos el nombre del Señor cuando hayan problemas. Que también démosle gracias al Señor, porque a través de ese problema el Señor nos va a hablar, nos va a enseñar y vamos a aprender. Cuando suceda algo más adelante, pues ya estamos bien instruidos. Y otra cosa también, que así vamos a poder ayudar a alguien más cuando tenga ese problema. Mire, aquí la palabra del Señor nos dice que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro siguió caminando, saber cuántos pasos dio, la Biblia no lo dice. Pero cuando miró que venía el viento fuerte, dice que tuvo miedo. Pero al momento Jesús le extendió su mano. Y ellos dice que Jesús y Pedro llegaron a la barca. Y ahí la tormenta quedó calmada. Entonces, hermano, tenemos que meternos más con el Señor y sobre todo hay que caminar con el Señor donde quiera que vayamos, porque es lo que quiere el Señor. Una cosa tan importante, en la primera porción que leímos acerca de la tormenta cuando hubo bonanza, dice el Señor que Él estaba dormido,
quitado de la pena. Los que tenían miedo, ¿quiénes eran? Los discípulos. Y muchas veces así nosotros también estamos. Cuando vemos las cosas muy duras, pues nos agüitamos. Es normal, somos humanos. Pero también, miren, aquí el Señor, Él no era experto en navegación. El Señor era experto en hacer muebles. Él era de oficio carpintero. ¿Sí sabía usted eso? Amén. Entonces, toda la mayor parte de sus discípulos eran hombres pescadores. Había uno que otro que se dedicaba a otras cosas, ¿verdad? Pero la mayor parte se dedicaban a la pesca. Eran hombres acostumbrados a estar en la barca, a estar en el mar. Estaban acostumbrados también a ver tormentas, a ver cuántas habían visto en su vida. Pero esa vez fue algo especial. Tenían mucho miedo. Y mire, cuando empieza a entrar el agua en la barca, los que van ahí, los tripulantes, empiezan a sacar el agua, porque si no la barca se hunde. Y ellos, en lugar de estar sacando el agua, empezaron a estar con mucho miedo. Así también esto nos enseña que cuando se está hundiendo nuestra barca por los problemas, por las tormentas, ¿qué cosa hay que hacer? Empezar a sacar todo eso que nos está estorbando para que no nos hunda, porque a veces hay gente que con su mala crítica, con su mala onda, nos quiere ver hundidos. A los problemas también a veces nos los echamos encima y no nos descargamos, no le ponemos en las manos del Señor. Entonces eso hace que nuestra barca tenga más peso y se vaya hundiendo. El Señor no quiere vernos hundidos, el Señor nos quiere ver levantados, porque el Señor así es como se va a glorificar en su iglesia, con una iglesia en victoria, con unos hijos en victoria. Así que en esta tarde, hermano, yo te invito a que vayas pensando qué es lo que está haciendo que tu barca esté más pesada de lo normal y que a veces no pueda navegar con facilidad. Ponte a pensar. ¿Qué cosa es? Hay gente que te puede criticar, repito, a veces tal vez las cargas emocionales, a veces lo que le llaman el estrés, a veces hay cosas que por nosotros mismos vamos llamando y viene a nuestra vida una mala influencia, a lo mejor una opresión demoníaca que nos hace vernos pesados, lentos y no avanzar. Pero a pesar de, dice el Señor, vayan quitando todo eso. Y el Señor quiere que no nos detengamos ahí. El Señor quiere que vayamos avanzando, porque los que avanzamos llegamos a la meta. El apóstol Pablo siempre decía que él avanzaba hasta alcanzar la meta. Así es que dile a tu vecino que siga avanzando. Aunque sienta que su barca se quiere hundir, lo importante es que sigamos remando, que no nos desesperemos, porque hay alguien que nos ayuda y se llama Jesús. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere es que sigamos avanzando, que no nos detengamos. Mire, una cosa también es, aquí nos enseña que debemos ser personas de mucha fe. El Señor Jesús le dijo: Pedro, ¿por qué eres así de poca fe? El Señor quiere que vaya aumentando nuestra fe. ¿Cuántos quieren que aumente su fe? Cuando aumenta nuestra fe, somos hacedores de milagros. Y también los milagros se manifiestan en nuestra vida, porque tenemos la fe como Dios quiere que la tengamos, activa. Por eso la fe en la Biblia aparece como un don y también aparece como un fruto del Espíritu Santo, para que lo activemos en los momentos que sea necesario. No lo vamos a dejar así nada más. El Señor quiere que pongamos a prueba, que pongamos en práctica nuestra fe y que vayamos experimentando. Mire, a veces cuando tenemos problemas ya no queremos a veces venir a la iglesia, a veces ya no queremos orar por un enfermo, ya no queremos servir porque la tormenta está duro, y a veces ya no se siente lo duro sino lo seguido, una tras otra y tras otra y tras otra. Pero en medio de eso hay que activar nuestra fe, ¿sí? Y en el nombre de Jesús no perdamos eso. Si hay un endemoniado, pues en el nombre de Jesús hay que liberarlo, en el nombre de Jesús.
Si hay un enfermo, pues declararle sanidad y que se levante ese enfermo. ¿Sí? Si hay un asunto ahí que esté estorbando, hay que decirle en el nombre de Jesús y el Señor lo hace. Porque dice la palabra del Señor que tenemos autoridad y Dios nos ha dado autoridad como hijos de Dios. Entonces tenemos que poner en práctica eso, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en medio de los problemas, hermanos, debemos activar más nuestra fe y hacer más cosas que antes no estábamos haciendo, porque solamente así vamos a probar qué tan eficaz es nuestra fe. A veces hay personas que quieren iniciar algo, pero el enemigo le dice: no vas a poder, mejor no te metas. No le creas al enemigo, métete porque el Señor está contigo. Hazlo, da el primer paso y el segundo, el Señor se va a encargar. Pero muchas veces el Señor quiere que demos el primero nosotros y el segundo y el tercero ya va a fluir por cuenta del Señor. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es poner en práctica nuestra fe, porque solamente así es como nos vamos a levantar. Y así, teniendo fe, vamos a tener contento a nuestro Padre Celestial. Así que no importa qué es lo que estemos viviendo en nuestra casa, en el trabajo, no lo sé, pero lo importante es que creamos que Jesús está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces también el Señor nos dice: a pesar de que también tengas muchos miedos, yo voy a poner paz. Y te voy a poner paz porque te amo. Y si te amo, dice la Biblia que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y el amor de Dios es más grande que cualquier cosa. El amor de Jesús es incomparable. Cuando nos sentimos amados, también nosotros podemos amar. Y cuando amamos, el verdadero amor de Dios se manifiesta donde quiera que vayamos. La gente dice: no sé qué tiene este hermano, no sé qué tiene esta hermana, esta persona, pero como que me dan ganas de ir a abrazarlo. Y cuando lo abrazo, ay, qué tranquilidad siento. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el amor de Dios está fluyendo en tu vida. Porque el amor de Dios está permitiendo que también otras personas quieran buscar de Dios. Así es que en el nombre de Jesús, sigamos buscando más del Señor. Mire, aquí en la barca iban los discípulos, y cuando quiero agarrar aquí de ejemplo algunos nombres de los apóstoles, a veces hay personas que se parecen a los Judas. ¿Qué hizo Judas? Se conoce como el que traicionó, como el que entregó al Señor. Y mire, hay problemas fuertes. Hay tormentas bien tremendas, difíciles, y que a veces hay gente que actúa como actuó Judas. ¿Qué hizo Judas? Judas traicionó al Señor. Y aquí en este pasaje que estamos meditando, yo quiero echar a volar mi imaginación y pensar que Judas se aventó tal vez de la barca, queriendo nadar y llegar a la orilla con sus propias fuerzas, diciéndole al Señor Jesús: me vale 2 cacahuates, con todo respeto. Pero hay gente así también en la iglesia, hermanos, que de repente ven los problemas fuertes, difíciles, y salen huyendo. Hay que lo vean, yo me salvo. Hay que lo vean. Mis familiares, a pesar de que hay muchos problemas, yo me hago un lado. Si en la iglesia hay problemas, yo me hago un lado, hay que lo resuelva. Dios no quiere Judas, Dios quiere Pedros. Ahí también iba Juan, el discípulo amado. ¿Y cuál es la actitud de Juan? Juan se conoce como el apóstol del amor. En medio de la tormenta, yo me imagino que Juan tal vez se arrodilló y empezó a orar. Ay, Señor, mira, Señor, en este momento, danos de tu amor. Ahí viene mi amado el Señor.
Está bien que seamos oración, que seamos amor, pero también que actuemos, hermanos. Si vemos que está entrando el agua en nuestra casa, en nuestra barca, hay que sacarla, ¿verdad? ¿O usted cree que con decirle al agua, agua, vete, se va a ir? Digo, a veces actuamos solamente como Juan, pura oración. O a veces también actuamos como Tomás. Miraba que venía la tormenta, miraba que estaba el Señor, pero como diciendo, ahí viene el Señor caminando sobre las aguas. A ver. ¿Será que Pedro lo va a lograr? ¿Será que va a caminar? ¿Será que nos va a rescatar? Muchas veces actuamos como don Tomás, incrédulos. Pero cuando el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. Y no le importa quién esté en la barca. No le importa si hay gente incrédula, que muchas veces tú vas a declarar una palabra y vas a decir, mi Dios lo va a hacer. Y hay gente que te va a decir, ese es tu Dios. Con desdén, con desprecio. Pero tú no caigas en ese lazo. Tú has creído en el Señor y ten la certeza que el Señor no falla. Porque cada palabra que el Señor dice, la cumple, hermano. Les decía hace rato, Dios quiere, Jesús está buscando Pedros, gente atrevida, gente que diga, Señor, nada más dime qué cosa voy a hacer y me aviento. ¿Cuánta gente valiente hay aquí? No los oigo. ¿Cuánta gente valiente hay acá? No me convencen todavía. ¿Cuánta gente valiente hay acá? Si el Señor te dice, vas a abrir una célula en tu casa, amén, Señor. Yo sé que tú me vas a dar la provisión. Yo sé que tú me vas a bendecir enormemente. O si el Señor te dice, ve a predicar allá en tal parte, porque ahí hay mucha necesidad de la palabra. Los que son Pedro van a decir, ya el Señor, ya lo mandaste, ahí voy. Pero hay unos que dicen, ¿y qué tal si me lleva la corriente? ¿Y qué tal si me sale la llorona allá atrás del monte? No, el Señor quiere Pedros. Dígale a su vecino, el Señor te está buscando, porque tú eres un Pedro intrépido. Ya vieron pues, no se lo creen. El Señor quiere gente valiente, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Quiere gente valiente. Por eso el Señor dice, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. El Señor, hermano, no lo va a dejar con las manos vacías. El Señor nos va a respaldar. El Señor quiere que vayamos al encuentro de Jesús. Amén. Y otra cosa también que el Señor quiere que hagamos, hermanos, es que declaremos que siempre necesitamos de Él. ¿Cuántos necesitan de Jesús todos los días? Yo soy el primero. Porque sin Jesús no soy nada. Sin Jesús nada puedo hacer. Pero si tenemos a Jesús y a Dios de nuestra parte, podemos hacerlo todo. Porque dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estando Cristo en nuestra vida, somos más que vencedores por medio de Él, que nos ha salvado, que nos ha amado. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere es que aprendamos a depender más de Él. Porque se imagina usted, cuando llegaron a tierra, ya Jesús y los demás discípulos, vamos a ponerle aquí un poco de crema a los tacos, ¿me permite? Imagínense que llegando a la otra orilla, ahí estaban las cámaras de televisión, esperando que descendiera el Señor. Ya habían comunicado ahí que había pasado algo extraordinario. Y le preguntan a Tomás, ¿cómo fue su experiencia en ese momento? Y Tomás ha de haber dicho, yo me lo imagino, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero les pedí permiso que me dieran.
ponerle crema a los tacos. Diría, pues yo no lo creía que nos iban a salvar, y mucho menos creía que Pedro iba a andar también como el Señor en las aguas. Pero ¿saben qué? Con lo que vi, con lo que oí, me taparon la boca. No lo creía, pero sucedió el milagro. Así va a pasar cuando tú testifiques que tu problema el Señor lo resolvió. A muchos que no creían que Dios estaba contigo, cuando vean que eso pasó, van a decir, de verdad que está Dios con él. Se les va a tapar la boca. Porque aparte de incrédulos, a veces son bien habladores. Pero el Señor les tapa la boca. Otro, Judas. ¿Se acuerdan hace rato que les decía yo que se había aventado de la barca? Todo mojado, ¿eh? Y tú también caminando sobre las aguas. No, yo me eché un clavado, a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? Pues sí, pues el Señor llegó y nos salvó y aquí estamos, todo bien. Hasta yo me jalaron. Esos traicioneros, el Señor también los jala para que vean su poder y su gloria. Aquellos que se rebelan contra el Señor muchas veces van a ser llamados para ver el milagro que está haciendo en varias vidas, incluso también en la propia vida de ellos. Otro personaje que les decía, Juan. ¿Y qué pasó, Juan? Yo me puse a orar, y cuando vi al maestro corrí y me abracé de él, feliz de la vida. Y ahí seguimos siendo cuates, ¿no? Y disfrutamos de todo eso, ¿no? Esa sería su experiencia de Juan. Y Pedro, sí. En mi vida jamás había caminado sobre el agua, y esta vez lo experimenté, según su entrevista que le estaban haciendo, ¿no? Y entonces dice Pedro, yo cómo disfruté poner la planta de mis pies encima del agua y no me hundí. Vencí la gravedad, por eso no me fui hasta el fondo. Imagínese cuando usted testifique, empecé a caminar de lo normal a lo extraordinario, y cómo veía el respaldo de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren experimentar eso que vivió Pedro? No los oigo. ¿Les gustaría experimentar eso que vivió Pedro? Miren, qué rico se siente cuando llega usted de su casa cansado, le duelen los pies, y pone usted agua en una vasija y los deposita sus piecitos lindos ahí. Qué rico se siente. Y si llega alguien y le da un masajito, más sabroso se siente. ¿Alguna vez lo han experimentado? ¿Sí? Imagínense que algo similar usted también disfrute cuando vea, que el milagro por el cual está usted orando, el Señor lo ha hecho. Es que no encontraba yo la salida para resolver mi problema económico, pero el Señor mandó un ángel, mandó una persona y me resolvió el problema. Qué sabroso. Cuando yo estaba pasando un momento difícil de enfermedad, vino alguien y oró por mí, y sin fuerza de ir al doctor, estoy sano. Cómo se disfruta. ¿Se imagina usted eso? Estar, por ponerle así un nombre, saboreando eso, deleitándose en eso que esté viviendo de parte de Dios. ¿Se imagina usted? Lo que hay que hacer es obedecerle a Jesús. Si el Señor, así como Pedro le dijo, ven Pedro, ven, pues si tú me mandas, allá voy, dice. Entonces Pedro caminó, sintió cómo era caminar sobre las aguas. Así también el Señor, hermano, se va a manifestar en tu vida cuando deposites toda tu confianza en Él. Amén, amén. Entonces, estando resuelto el asunto, dice la palabra del Señor que estando ellos en la barca, se calmó el viento. Y después dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente es hijo de Dios. Ellos le estaban adorando. Entonces, ante cualquier circunstancia
que estemos viviendo en nuestra vida, no dejemos de adorar a nuestro Salvador. No dejemos de adorar a aquel que con su sangre preciosa nos limpió todos los pecados que habíamos hecho. No dejemos de adorar a aquel que nos libertó de las cosas que nos tenían cautivas. En cualquier circunstancia, en cualquier hora, usted adore al Señor. Alabar al Señor es reconocerle sus maravillas que hace, que ha hecho para nosotros. Pero cuando le adoramos es decirle al Señor lo que significa para nosotros. Decirle: eres mi Padre, eres mi guía, eres mi luz, eres mi Salvador, eres mi guía, mi fortaleza. Para usted, ¿quién es Jesús? Eres mi todo, eres mi Rey. Ese es adorar. No perdamos de adorar al Señor por ninguna circunstancia, hermanos. Así también, hermanos, cuando nosotros reconocemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús, también, hermanos, sucede algo extraordinario en nuestra vida. ¿Saben cómo la gente reconoce que somos hijos de Dios? No porque vengamos a la iglesia, no porque andemos con una Biblia bajo el brazo. La gente reconoce a un verdadero hijo de Dios cuando, a pesar de los problemas, no nos cansamos de bendecir el nombre de nuestro Dios. No nos cansamos de orar, no nos cansamos de hablar de sus maravillas. Y miren, estas personas perdieron un hijo, pero aún así no se han echado para atrás, siguen todavía para adelante. Esta persona le robaron un carro, pero aún así está tranquilo porque sabe que su Padre Celestial le va a dar otro. Esta persona que no encontraba trabajo, y mire, y ya está durante mucho tiempo, pero aún así tuvo para comer, para beber, para vestir, con la ayuda de Dios. Ahí es cuando vemos quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que confían en el Señor y dan testimonio, a estas personas la gente da testimonio: este es hijo de Dios. Porque en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las críticas, Él está de pie, con una cara alegre, con ganas de seguir adelante. No está con una cara triste, ni con una cara de pordiosero, ni con una cara de pocos amigos. Es ahí cuando el Señor nos da la oportunidad de decir: miren, ahí está mi hijo, y si está parado es porque yo lo he levantado. Es así como se reconoce un verdadero hijo de Dios. Voltee y véale la cara a su vecino. ¿Qué cara trae el día de hoy? ¿Por qué? Porque si tiene una cara alegre, gloria a Dios. Y si tiene una cara triste, dígale: sonríe, Cristo te ama. Aleluya. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Aleluya. Ay, Señor, cuando aguantamos las críticas, hermano, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos está queriendo ver derrotados y el Señor no permite que pase eso, es ahí cuando testificamos que somos verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Cuando en la vida lo único que nos queda ya es acudir a Dios, también ahí decimos: yo soy un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? En esta tarde, hermanos, tenemos que aferrarnos más al Señor. En este tiempo que estamos viviendo y que hemos pasado también situaciones difíciles, hemos visto la mano poderosa del Señor y estamos vivos porque Él vive. Aleluya. Y estamos fuertes porque el Señor nos fortalece. Hay una promesa que dice: cuando alguien esté ya sin fuerzas, yo le voy a poner fuerzas como las de un búfalo. Y gloria a Dios, estamos aquí de pie, honrando el nombre de nuestro Padre Celestial. Quiero invitarlos a que se ponga de pie, hermanos, en el nombre del Señor. Y ten en cuenta que a lo mejor van a levantarse vientos que quieran desviar tu camino, pero tú mantente firme. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, que aquel que está firme, mire que no caiga, para no darle gusto al enemigo.
Si hay vientos que se han levantado para querer derribar tu matrimonio, aférrate en las manos del Señor. Si han habido olas que quieran destruir tu ministerio y hundirte, acuérdate que hay alguien que camina sobre las aguas y se llama Jesús. Jesús está con nosotros en esta tarde y quiere hacer algo especial. El Señor quiere que le confíes tus problemas. Quizás muchos de ellos lo conoce el Señor, pero Él quiere que tú le digas: Padre, aquí está este problema que yo tengo, esta tormenta estoy pasando. Quizás delante de muchas personas te mantienes de pie, firme, pero en tus momentos de soledad es que ya no se aguanta. Pero hoy el Señor te dice: hija mía, no temas. Hijo mío, no temas. Yo estoy contigo. El Señor quiere poner bonanza, poner paz en medio de esa tormenta. Y te dice: sigue caminando. Y no importa si tú te caes, yo te levanto. Y la Biblia está escrito que dice: 7 veces cae el justo, pero también 7 veces el Señor lo levanta. Así es que no temas. Empieza hoy en esta tarde, hermano, aferrarte más a Jesús, aferrarte más a Dios. Y en el nombre de Jesús, esa enfermedad, esa tormenta, como se llame, de cualquier tipo, acuérdate que está en las manos del Señor. El Señor tiene toda la autoridad para reprender los vientos, para reprender las olas. Y está el Señor en este lugar aquí. Deja que fluya en tu corazón, deja que fluya en tu vida y dale la oportunidad que Él haga la obra. Quita de tu mente la incredulidad, quita de tu mente las cosas que el enemigo te pone y que te dice: no lo vas a lograr. Pero el Señor está diciendo que está contigo, y todo lo que quiere hacer contigo lo va a hacer. Hoy, en medio de las tormentas, Dios te ha permitido que vengas a este lugar porque tu corazón está afligido y necesita una palabra de consuelo. Y hoy, en esta tarde, el Señor quiere consolar a muchos corazones. Yo quiero invitar a aquellos que necesiten consuelo del Espíritu Santo, vengan aquí enfrente. Hoy, en el nombre de Jesús, aquellas personas que nos visitan por primera vez y ya no encuentran salida a su problema, a su estilo de vida, hoy quiero invitarlo a que se acerque y acepte al Señor como su único y suficiente Salvador. Así como Pedro, cuando ya no podía más, cuando sentía que se hundía, clamó a gran voz y dijo: Jesús, sálvame. Hoy es el momento de decirle al Señor: sálvame, Jesús.